Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está el texto. Y dentro de este texto hay 3 puntos que quiero desarrollar. 3 palabras que, cuando las entiendas, van a cambiar la manera en que ves tu fe, tu misión, tu relación con Dios. Formación, fruto, fuente. Formación. Juan capítulo 4, versículo 8 dice: sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Una frase que parece un simple detalle narrativo, una nota al margen que Juan incluye casi de paso, pero no, nada en el Evangelio de Juan es un simple detalle. Juan escribe con precisión quirúrgica. Cada frase tiene peso, cada detalle tiene propósito, porque Juan nos dice que los discípulos habían ido a la ciudad de Samaria a comprar de comer, porque eso en sí mismo era un milagro. Los discípulos de Jesús eran judíos, todos ellos: Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón, Judas, Tadeo, judíos todos. Y entre judíos y samaritanos había una enemistad profunda. No era simple rivalidad, era siglos de división, de prejuicio, de distancia. Se evitaban, no compartían, no convivían. Y sin embargo, los discípulos de Jesús entran a esa ciudad, compran comida, interactúan con comerciantes samaritanos. Eso era radical, era revolucionario, era la señal de que algo estaba cambiando en ellos. Siguiendo la voz de su maestro, los discípulos estaban aprendiendo a cruzar barreras. Estaban aprendiendo que
La misión de Dios no tiene fronteras. Que el amor de Cristo derrumba los muros que los hombres construyeron. Eso es formación poderosa. Formación no es solo estudiar la Biblia, no es solo memorizar versículos, no es solo asistir a los servicios. Formación es cuando la palabra de Dios empieza a cambiar la forma en que ves a las personas. Cuando el Evangelio comienza a derribar los prejuicios que traes de familia, de cultura, de educación. Cuando seguir a Jesús te lleva a lugares que jamás habías ido por tu cuenta. Formación es cuando el amor de Dios ensancha tu corazón más allá de tu zona de comodidad. Pero aquí viene algo que necesito que escuches con mucha atención. Los discípulos entraron a Samaria, interactuaron con samaritanos, compraron la comida, regresaron al pozo donde Jesús estaba esperando. Y la Biblia no registra que hayan evangelizado a una sola persona. No hay ningún versículo que diga, y Andrés habló con el comerciante sobre el Mesías. No hay ninguna frase que diga, y Felipe testificó a la mujer del mercado. Los discípulos entraron, compraron, salieron. Hasta este momento, en Juan capítulo 4, ningún samaritano había sentido el efecto de la devoción de esos discípulos. Fueron a Samaria y regresaron con pan, pero no regresaron con fruto. Entraron a Samaria con hambre, salieron con comida para sus estómagos, pero nadie encontró comida para su alma. ¿Cuántos de nosotros somos exactamente así? Somos discípulos genuinos, creemos de verdad, oramos de verdad, adoramos de verdad, servimos en la iglesia, diezmamos, ayunamos, leemos la Biblia, seguimos la voz de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y sin embargo, la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, los vecinos, los familiares, todavía no ha sentido el efecto de que Cristo vive en nosotros. Entramos a sus vidas todos los días y salimos sin haber plantado ninguna semilla, sin haber dicho una palabra, sin haber dejado una huella de eternidad en ningún corazón. La formación había comenzado en los discípulos. Eso es indudable. Pero la formación que Dios quiere producir en nosotros no termina cuando aprendemos a tolerar a las personas diferentes a nosotros. La formación de Dios no está completa hasta que comenzamos a amarlas lo suficiente como para decirle la verdad. No es suficiente entrar al mercado samaritano. Hay que hablar del agua viva mientras estamos en el mercado. No es suficiente
cruzar las fronteras geográficas, hay que cruzar también las fronteras del silencio cómodo. Somos diseñados para llevar fruto. Somos llamados para llamar. La gente que te rodea debería de sentir el efecto de que Cristo vive. Permíteme hablar un momento sobre lo que significa realmente estar en formación. Porque en la iglesia contemporánea hemos reducido esta palabra a algo muy pequeño. Formación espiritual se ha convertido en sinónimo de educación religiosa, cursos bíblicos, clases de discipulado, seminarios de crecimiento personal. Y aunque todo eso tiene su valor, hay una dimensión de la formación bíblica que va mucho más allá de lo intelectual. La formación que Jesús producía en sus discípulos era formación de carácter, era formación de corazón. Nadie les enseñó a los discípulos en un salón de clases que debían entrar a Samaria. No hubo un sermón sobre la inclusión de los samaritanos. Simplemente los seguían a él. Y él los estaba llevando a donde ellos nunca habrían ido solos. Esa es la formación más poderosa, la que sucede cuando sigues a alguien que te lleva más allá de tus límites. Cuando empiezas a seguir genuinamente a Jesús, inevitablemente te va a llevar a lugares incómodos, a conversaciones que no habrás tenido, a relaciones que no habrías formado, a personas que no habrías buscado. Y en ese proceso, algo se está formando en ti que no puede formarse de ninguna otra manera. Se forma la compasión, que solo nace cuando te sientas con los que sufren. Se forma la humildad, que solo nace cuando reconoces que Dios puede usar a cualquiera. Se forma el amor, que solo nace cuando eliges amar a alguien que no comparte tu mundo. Se forma la fe, que solo nace cuando obedeces antes de entender por qué. Hay personas que llevan años en la iglesia y todavía creen que están en proceso de formación, como excusa para no dar fruto todavía. No estoy listo para testificar. Todavía me falta madurar más. Pero en el reino de Dios, la formación y la misión no son etapas secuenciales, son simultáneas. Te formas mientras sirves, creces mientras testificas, maduras mientras das fruto. Un árbol que está siendo formado no espera a crecer del todo para dar fruto. El árbol empieza a dar fruto mientras todavía está creciendo. El fruto y el crecimiento son simultáneos. La mayor herramienta de evangelización del mundo no es el conocimiento teológico perfecto,
es el testimonio personal. Es poder decir, lo que Dios ha hecho en mí, puede hacerlo en ti. Los discípulos entraron a Samaria en obediencia. Eso fue poderoso. Eso fue un paso en la dirección correcta. Pero mientras los discípulos compraban pan en la ciudad, algo extraordinario estaba sucediendo junto al pozo. Porque Jesús no estaba esperando el momento ideal. Jesús estaba haciendo lo que solo Él puede hacer. Mientras los discípulos están comprando pan en la ciudad de Samaria, Jesucristo está sentado junto al pozo, cansado, sediento, solo. Y en ese momento de aparente vulnerabilidad, en ese momento que parece tan ordinario, tan humano, tan poco espectacular, está a punto de suceder algo que va a cambiar la eternidad de una mujer. Y no solo de una mujer. En Juan capítulo 1, Jesucristo es el Verbo eterno, el que existía antes de la creación, el que hizo todas las cosas. Y en Juan capítulo 4, Jesucristo tiene sed. Esa tensión es teología encarnada. El infinito se hizo finito. El eterno entró en el tiempo. El que no tiene necesidad de nada se hizo necesitado de todo. El verbo se hizo carne y la carne tiene sed. Jesús ha tomado su lugar en el pozo de Jacob. Y hay algo profundamente simbólico en eso. Él es la fuente de agua viva. Sobre la fuente de Jacob, el agua que da vida, esperando junto al agua que solo calma la sed por un momento. Viene una mujer de Samaria a sacar agua. Era mediodía. El sol de Palestina a esa hora era inclemente, feroz, implacable. Ninguna mujer razonable vendría a sacar agua al mediodía. Las mujeres venían por la mañana temprano, en grupos, porque el pozo era lugar de comunidad, lugar de conversación. El pozo era lugar de vida social. Pero esta mujer venía sola y venía al mediodía. ¿Por qué? Porque el mediodía era la única hora en que podía estar segura de que no habría nadie más. Porque el mediodía era la única hora en que podía hacer esta tarea cotidiana sin enfrentar las miradas, sin escuchar los susurros, sin ver cómo las otras mujeres se apartaban cuando ella se acercaba. Porque la mujer samaritana, esta mujer cargaba vergüenza.
La conversación que Jesús tiene con ella más adelante nos revela su historia. Había tenido 5 maridos, 5 matrimonios rotos, 5 relaciones que terminaron, y en ese momento vivía con un hombre que no era su esposo. En la cultura del primer siglo, eso la marcaba de por vida, la ponía fuera de la comunidad, la convertía en el tema de conversación, en el blanco del juicio. Era una mujer rota, una mujer que había buscado amor en 5 lugares y en ninguno lo había encontrado del todo. Una mujer que probablemente ya había dejado de esperar que las cosas pudieran ser diferentes. Y esa mujer es la que aparece junto al pozo cuando Jesús está sentado ahí. No es accidente, no es coincidencia, es una cita divina. Jesús la ve venir. Jesús sabe quién es. Sabe los 5 matrimonios. Sabe el hombre con quien vive ahora. Sabe cada noche que lloró sola. Sabe cada vez que alguien la miró con desprecio. Sabe cada carga que carga en ese cántaro invisible que lleva sobre los hombros. Y Jesús le dice, dame de beber. 2 palabras que rompen siglos de división cultural y religiosa. 2 palabras que cruzaron la frontera del prejuicio y del protocolo. Un hombre judío le habla a una mujer samaritana en público. En ese contexto cultural, eso ya era escandaloso por 3 razones. Era judío, ella era samaritana, era hombre, ella era mujer, era respetado, ella era despreciada. Y, sin embargo, la mujer reacciona con asombro. Está esperando el rechazo que siempre llega. Y Jesús le responde con algo que cambia todo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí está. En esa respuesta está todo el Evangelio en miniatura. Si conocieras el don de Dios, si supieras lo que Dios tiene reservado para ti, si entendieras que este momento no es un accidente, sino una cita divina, si percibieras que el hombre que está frente a ti es el cumplimiento de todo lo que has buscado en 5 matrimonios y no has encontrado, tú le pedirías y él te daría agua viva. No el agua que tienes que venir a buscar todos los días al mediodía para evitar las miradas. No el agua que calma la sed por unas horas y te deja con necesidad de volver mañana. Agua viva. Agua que brota de adentro. Agua que no se agota. Agua que una vez que la bebes, ya no tienes que volver a buscar en los lugares equivocados.
La conversación continúa y Jesús va profundizando. Le habla de adorar en espíritu y en verdad. Le revela que Él es el Mesías esperado. Le devuelve la dignidad que la vida le había quitado. La ve, la conoce y la ama de todas formas. Y ahí ocurre algo que es el corazón de este segundo punto. La mujer deja su cántaro. Ese cántaro era su propósito original para ir al pozo. Era la razón por la que había caminado bajo el sol del mediodía. Era lo que necesitaba para llevar agua a casa. Pero ella encontró algo mejor que el agua que venía a buscar. Y cuando encuentras lo que has buscado toda tu vida, no puedes ocuparte del cántaro. Cuando el Señor te toca en el lugar más profundo, más roto, más necesitado de tu corazón, no puedes seguir preocupándote por las cosas ordinarias. Dejó el cántaro y corrió a la ciudad, a la misma ciudad de la que había huido al mediodía, a la misma gente que la juzgaba, y fue a decirles: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es fruto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando genuinamente toca algo en tu interior, no te deja igual, no te deja callado, no te deja cargando el mismo cántaro de siempre, yendo al mismo pozo de siempre, viviendo la misma vida de siempre. Te transforma y la transforma, se derrama hacia afuera. La mujer que venía al pozo sola, huyendo de la gente, se convirtió en evangelista. La mujer que cargaba vergüenza se convirtió en mensajera de buenas nuevas. La mujer que era el tema de los chismes del pueblo se convirtió en la voz que llamó a ese pueblo al Salvador. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muchos, no uno o dos, muchos. Una aldea entera se acercó al pozo a escuchar al hombre del que hablaba esta mujer. Y el versículo 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Una conversación, una mujer, un encuentro junto al pozo al mediodía, y Samaria nunca fue igual. Eso es fruto que permanece, no fruto de temporada, fruto eterno, fruto que llega a la eternidad, fruto que todavía está dando fruto, porque aquellos samaritanos que creyeron ese día tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos y las generaciones se extendieron y el evangelio se sigue esparciendo. Ahora, permíteme profundizar en esta mujer, porque hay algo en su historia que es extraordinariamente revelante para la iglesia de hoy. Esta mujer no tenía una historia limpia, no tenía credenciales religiosas importantes. Lo que tenía era una historia rota. Y Jesús la usó exactamente así, rota, imperfecta. Lo que tenía
con toda su historia a la vista, y Jesús la usó exactamente así, rota, imperfecta, con toda su historia a la vista. Porque Jesús no busca personas perfectas para testificar de Él. Buscan personas que hayan tenido un encuentro real con Él. ¿Sabes cuál es el argumento más irrefutable del poder de Dios? No es un argumento filosófico. El argumento más irrefutable es una vida transformada. Una persona que dice, yo era de esta manera y ahora soy de esta otra manera. Y el único factor que cambió fue un encuentro con Jesucristo. Esa persona no puede ser refutada. Puedes debatir cosmologías, pero no puedes negar la experiencia vivida de alguien genuinamente transformado. La mujer samaritana no dio un discurso teológico, no citó los profetas. Dijo simplemente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No me dijo lo que debería hacer. No me hizo sentir culpable. Me conoció. Me vio completamente y me habló con tanta gracia, con tanta verdad, con tanto amor, que en lugar de querer huir, quería que todo el mundo lo conociera. La evangelización más poderosa no es la que convence intelectualmente, es la que muestra que Jesús transforma. La mujer samaritana no lo sabía porque le enseñaron técnicas de evangelización. Lo sabía porque acababa de tener el encuentro más transformador de su vida. Y cuando tienes ese encuentro, el testimonio sale solo. No hay que forzarlo. Sale como el agua de una fuente, espontáneo, natural, abundante. La pregunta para ti hoy es simple y profunda. ¿Cuándo fue la última vez que tu testimonio salió solo? ¿Cuándo fue la última vez que el fruto fue inevitable porque la fuente estaba rebosando? Si hace mucho tiempo que no vives eso, puede ser señal de que necesitas volver al pozo de la presencia de Dios. Porque el fruto siempre viene después del encuentro. Cuando el encuentro es real, el fruto es inevitable. ¿Qué pasó con los discípulos? Mientras esta mujer evangelizaba toda la ciudad, regresaron con el pan. Y cuando Jesús les dice, yo tengo comida que vosotros no sabéis, los discípulos se miran entre sí, confundidos, pensando que alguien ya le había traído comida. No entendían todavía que la comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre, que la satisfacción más profunda de Jesús no era el pan de Samaria, sino ver a una mujer rota, transformada en mensajera del reino. Ellos traían pan, ella traía almas.
Ellos habían cumplido una tarea. Ella había cumplido un propósito. Los discípulos habían entrado a Samaria, pero la mujer samaritana llevó a Samaria al Mesías. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que dejaste tu cántaro? La mujer samaritana no tenía título de teología, no había estudiado en ningún seminario, no había memorizado la Torá, no había tomado un curso de evangelismo. Tenía una cosa, un encuentro, un momento en que alguien la vio, la conoció completamente y la amó de todas formas. Y con eso fue suficiente para evangelizar una ciudad. Tu testimonio no necesita ser perfecto, no necesita tener todas las respuestas, no necesitas haber vivido una vida sin manchas. Lo único que necesitas es poder decir desde lo más profundo de tu corazón, venid, ved a un hombre que me conoció completamente y me amó de todas formas, pero hay algo más profundo, algo que conecta este encuentro junto al pozo con un momento que ocurría años después sobre una colonia llamada El Calvario. Un viaje en el tiempo, un viaje desde el mediodía de Juan, capítulo 4, hasta el mediodía de Juan, capítulo 19. Desde el pozo de Sicar hasta el momento del Calvario, porque hay un hilo que corre entre estas dos escenas, un hilo invisible a simple vista, y cuando lo ves, algo en tu corazón cambia para siempre. El hilo se llama Tengo sed. Dos palabras en el capítulo 4, dos palabras en el capítulo 19, las mismas palabras, el mismo hombre, pero dos profundidades completamente diferentes. En el capítulo 4, Jesús dice, dame de beber, porque está cansado y sediento. Después de caminar bajo el sol de Palestina, es sed física. Es la sed de un cuerpo humano que necesita agua. Pero en el capítulo 19, la sed es de una dimensión completamente diferente. Han pasado aproximadamente 3 años desde ese encuentro junto al pozo de Jacob. 3 años de ministerio, de milagros, de enseñanzas que nunca antes habían salido de los labios de ningún hombre. Y ahora Jesús está en la cruz. Ha sido traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Ha sido negado 3 veces. Ha sido arrestado, juzgado en falso, golpeado, coronado con espinas. Ha cargado la cruz por las calles de Jerusalén. Y ahora está clavado en ese madero, levantado entre el cielo y la tierra, muriendo la muerte más lenta y más cruel que la civilización romana
había inventado. Las horas pasan, el sol comienza a oscurecerse, las tinieblas cubren la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, las mismas horas en que Jesús había estado sentado junto al pozo de Sicar, hablando de agua viva. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa agonía que no tiene nombre en ningún idioma humano, con cada respiración convertida en un esfuerzo sobrehumano, con la boca reseca, la garganta destrozada, los labios agrietados. El abre los labios, el Hijo de Dios abre los labios y dice, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para la escritura para que se cumpliera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Las mismas palabras que pronunció junto al pozo, pero ahora desde la cruz. La misma sed, pero ahora a una profundidad infinitamente mayor. Juan nos dice que Jesús pronunció estas palabras para que la escritura se cumpliese, no solo porque tenía sed física, para completar algo que había comenzado, para establecer una conexión deliberada, intencional, sagrada. Creo que Juan quiere que escuchemos ese tengo sed de la cruz y lo conectemos con el dame de beber del pozo. Creo que Juan quiere que veamos que la sed de Jesús en el capítulo 19 no es solo una sed de agua, es la misma sed que tuvo en el capítulo 4, una sed de encuentro, una sed de redención, una sed de reconciliación. En el pozo, Jesús tuvo sed de agua para poder tener un punto de conexión con una mujer rota. En la cruz, Jesús tiene sed de ti, sed del alma humana, sed de la reconciliación que el pecado había roto en el jardín del Edén, sed del encuentro que Adán interrumpió cuando escuchó los pasos de Dios en el jardín y se escondió entre los árboles, sed de esa comunión íntima, profunda, perfecta, que existía antes de la caída y que el pecado destrozó. En la cruz, Dios tiene sed de ti. ¿Puedes escuchar eso? Puedes recibir esa verdad en tu corazón. No solo tú tienes sed de Dios, Dios tiene sed de ti. El creador del universo, el Rey eterno, que no necesita nada ni de nadie, tiene sed de tu amor, tiene sed de tu fe, tiene sed del encuentro contigo. El autor de Hebreos lo dice así, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? Tú eras ese gozo. Cuando Jesús
Hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Tetelestai, en el griego original. Una palabra que se usaba en el mundo comercial para indicar que una deuda había sido pagado completamente, pagado en su totalidad, liquidado. Nadie debe, nada debe en la cruz. La deuda del pecado fue pagada en su totalidad, no en parte, no condicionalmente, pagada completamente, pagada definitivamente, pagada para siempre. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Este es el versículo que une todo. En el mundo médico, sangre y agua juntas desde un costado perforado indican que el corazón ya no latía, que la muerte era real y total. Pero en el lenguaje espiritual del Evangelio de Juan, en el idioma de aquel que lo vio y lo registró, Juan, el discípulo amado, sangre y agua son algo infinitamente más poderoso. La sangre, el precio de la redención, el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre del Cordero Pascual en los postes de las puertas, la sangre de los holocaustos en el altar del templo. Todo eso señalaba a este momento. Todo eso era sombra de esta realidad. La sangre de Cristo es la respuesta definitiva al pecado. La sangre cubre, la sangre justifica, la sangre redime. La sangre hace que lo que ninguna ley, ninguna religión, ningún esfuerzo humano puede hacer. Y el agua, el cumplimiento de la promesa del pozo, el agua viva que Jesús prometió a la mujer samaritana, brotando desde su propio costado abierto. Junto al pozo prometió, será en ti una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y en la cruz cumplió esa promesa con su propio cuerpo. Amén.